De Jesús, y pedimos, Señor, que tú bendiga tu palabra y que tú hable conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 3 al 6, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan en los días de sus profecías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y vamos a usar como título o tema los 2 testigos. Vamos a usarlo de la misma Biblia, este mismo tema, y oremos. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones, y que podamos edificar a través de tu palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre fue parte de la fe judía que Dios, nuestro Padre Celestial, mandaría su especial mensajero a los hombres antes la llegada final del día del Señor. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay una expresión, he aquí, es como atención, en español podríamos traducirlo más claramente. He aquí, el significado es una interjección, atención, yo envío mensajero a prepararme el camino. Malaquías, de hecho, identifica el mensajero con Elías. Yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día grande y terrible del Señor. En Malaquías capítulo 4, versículo 5. Así que en nuestro pasaje tenemos la llegada de los mensajeros de Dios antes que se produzca la contienda final, la batalla final, la pelea final. Estos mensajeros tienen la misión de profetizar. Profetizarán 1260 días, es decir, 3 años y medio, que como ya hemos visto es el tiempo que se relaciona siempre con el terror y la destrucción que vienen. Su mensaje será sombrío porque están vestidos de cilicio. Será un mensaje de condenación. El escucharlo será como una tortura y la gente se alegrará cuando maten a los 2 testigos. Si nosotros vemos en el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 11, oiga lo que dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero hoy día tenemos la misma textura. Las personas el día de hoy rechazan el mensaje poderoso de Jesucristo, niegan el poder transformador del Evangelio y persiguen a todos aquellos que son voceros de la verdad y de la justicia de Dios. Son atacados a diestra y a siniestra porque están dando un mensaje de esperanza y vienen a ser los mensajeros, sí, los mensajeros del Eterno, los mensajeros de Jesús, aquel que recibe la palabra de Dios y el mensaje de Dios es el que se siente alegre, pero aquel que rechaza, aquel que le sacan todos los trapos al sol, es decir, sus pecados, sus malas conductas, sus ambiciones, sus adulterios, sus fornicaciones, sus robos y sus engaños, odian a los profetas que les presentan delante de ellos el plato de la verdad, el plato y el manjar de su propio pecado, de su propia lascivia y de sus propias injusticias. Algunos investigadores han
alegorizado este pasaje totalmente y identifican los dos testigos con la ley y los profetas, o con la ley y el evangelio, o con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos han alegorizado esto así. O ven los dos testigos una figura de la iglesia. Jesús había dicho a sus seguidores que serían sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos dicen que los dos testigos es Cristo y la iglesia. Los que identifican los dos testigos con el testimonio de la iglesia explican el número 2 en relación con Deuteronomio capítulo 19, verso 15, donde se dice que si se presenta una acusación contra alguien habrá de ser confirmada la evidencia del menos 2 testigos. Pero la escena de estos 2 testigos es tan definida que nos da la impresión de que se refiere a 2 personas concretas. A 2 personas concretas. No a 2 símbolos, no a 2 señales, no a 2 ejemplos, sino a 2 personas concretas. ¿Quiénes son? Vamos entonces a ver las opiniones. Algunos se ha dicho o han sugerido que los 2 testigos son Enoc y Elías. No se da a entender ninguno de los 2, porque murió. Ninguno de los 2 murió. Por ejemplo, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, desapareció, de acuerdo a Génesis capítulo 5, verso 24. Elías fue arrebatado en un torbellino en un carro de fuego, segundo libro de Reyes capítulo 2, verso 11. Y Tertuliano se refiere a una creencia de que Dios lo guardaba en el cielo para que durieran la muerte al anticristo, de acuerdo a Tertuliano, uno de los padres de la iglesia del norte de África. Es mucho más probable que los testigos sean Moisés y Elías, a quienes los judíos consideraban respectivamente el supremo legislador y el más grande de los profetas, y era idóneo que las 2 máximas figuras de la historia religiosa de Israel fueran los mensajeros de Dios en el último tiempo. Fueron ellos 2 los que se le aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración, en Marcos capítulo 9, verso 4. Además, lo que se dice de los 2 testigos corresponde a Moisés y a Elías, como a ningún otro se dice en los versículos 6. ¿Por qué? Porque ellos hicieron estos milagros. ¿Cuáles? Por ejemplo, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. ¿Quién hizo eso? Elías, en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirle en sangre. ¿Quién hizo eso? Moisés. Entonces tenemos más claro que estos 2 testigos son Elías y Moisés, que tienen poder para convertir el agua en sangre y para ir a la tierra con toda plaga. Eso fue lo que hizo Moisés. Ahora bien, en el Éxodo capítulo 7, verso 14 al 18, se dice que echan fuego por las bocas que consume a sus enemigos y que pueden cerrar los cielos para retener la lluvia, cosa que hizo Elías con la compañía de los soldados que iban a detenerle. Eso lo encontramos en segundo libro de Crónica, en el capítulo 1, verso 9. Y cuando le profetizó a Acab que no caería lluvia sobre la tierra, en primer libro de Reyes, en el capítulo 17, verso 1. Ya hemos visto que se esperaba que Elías volviera como heraldo del fin, y no sería forzado considerar que las promesas de Dios de suscitar un profeta como Moisés era inminente. O sea, ese profeta como Moisés. Ahora bien, el cuerpo de Moisés no aparece. El cuerpo de Moisés no apareció más. Satanás estaba luchando por el cuerpo de Moisés y vino el ángel Miguel y lo reprendió porque ellos andaban buscando. No se sabe dónde Dios lo enterró. No se sabe dónde Dios lo puso. Ya yo he ido 3 veces, escúcheme bien, al monte Nebo, donde Moisés se paró, y desde el monte Nebo usted puede ver a Jericó y usted puede ver a Israel desde el monte Nebo, el que está allí en Jordania. Y desde el monte Nebo hay tantas excavaciones por años. Esa montaña ha sido excavada y excavada y excavada, y siempre está gente excavando. ¿Buscando qué? El cuerpo de Moisés. Y no han podido encontrar el cuerpo de Moisés, porque el cuerpo de Moisés nadie sabe dónde Dios lo tiene. Este cuerpo. Entonces, sabemos que estos 2 olivos son los que vienen presentándose en el momento de que Dios quiere hablar nuevamente y envía 2 profetas con la calaña, la magnitud, con la excelencia de estos grandes hombres, Moisés y Elías. Dios es un Dios eterno. Para Dios no tiene tiempo ni espacio. Dios sabía
lo que iba a acontecer y lo que iba a suceder. Y prepara a estos hombres para este momento que se acerca en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, para que haya un mensaje en un momento de oscuridad, de tiniebla, en un momento donde el anticristo tomará control absoluto, en un momento donde reinará Satanás por primera vez como rey en una personalidad real y carnal. Porque ahora mismo nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Y es una lucha espiritual. Pero llegará el momento que la lucha no será espiritual. Será una guerra carnal en este momento, cuando vengan los dos olivos. Porque ahora la guerra es espiritual. Pero en ese momento será una batalla física. Sabemos que lleva consigo una batalla espiritual, pero vamos a ver la obra de Satanás en una persona manifestada al ataque de todos aquellos que no se dejen poner el sello, el 666, y que no van a poder ser sellados, y que serán perseguidos, y que sufrirán por causa de su fe. Eso lo vamos a encontrar con esta expresión que viene más adelante en el capítulo 11, desde el verso 7 al 13, de la muerte y la salvífica de los testigos y la resurrección de los testigos, cuando todo en la plaza le va a ver. Así es. Así que ten pendiente a estos estudios, porque los dos olivos seguirán más adelante en la manifestación de sus hechos y sus mensajes al pueblo de Dios y al pueblo de Israel. Muchas gracias. Te habló el doctor y pastor Andrés Serrano, y gracias por escucharnos en estos momentos. Dios te bendiga.